Bienvenido a Abismo Nocturno, tu canal de relatos de terror. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Siempre es emocionante descubrir hasta dónde llegan nuestras historias. Si lo que escuchas despierta tus pesadillas, apoya con un like y suscríbete para que la oscuridad siempre te encuentre. Ahora, apaga la luz, acomódate, y deja que la historia comience. Yo trabajaba de trailero desde hacía más de 15 años. Conocía casi todas las carreteras del país, pero había una que siempre evitaba si podía: el tramo nocturno entre Orizaba y Córdoba. No es que fuera el más peligroso en cuanto a asaltos, para eso están otras rutas más calientes, sino porque algo en ese pedazo de asfalto tenía fama de tragarse gente, y uno, aunque se diga hombre de carretera, siempre escucha las historias de otros choferes en las fondas. Que si una curva embrujada, que si un fantasma en el acotamiento, que si se te aparece un pasajero invisible en la cabina. Yo me reía, pero en el fondo, algo me decía que tarde o temprano me tocaría. Aquella noche, con el reloj marcando las 2:13 de la mañana, me tocó el turno. Llevaba una carga de abarrotes con destino al centro. El clima no ayudaba: neblina densa, como espuma blanca colándose por el parabrisas, y lluvia ligera que apenas dejaba ver los faros. El motor de mi Kenworth rugía como un perro viejo, constante, pesado, y yo trataba de mantenerme despierto con café frío y música de banda a bajo volumen. La carretera estaba vacía, tan vacía que juraba que el eco de mi propio motor era lo único vivo en kilómetros. En el kilómetro 246, vi algo que no me gustó. Una silueta. Al principio pensé que era un tronco atravesado, pero conforme me acerqué distinguí que era una persona parada justo en el acotamiento. No levantaba la mano, no pedía aventón, solo estaba ahí, quieta, con la cabeza baja. Pasé despacio, y por el espejo retrovisor, alcancé a ver su rostro iluminado un segundo por mis luces traseras. Pálido, sin expresión, los ojos completamente abiertos como si me mirara directo aunque no movía la cabeza. Un escalofrío me recorrió la espalda. Metí segunda, y seguí el camino. Pero a los pocos kilómetros, escuché un golpe metálico en la parte trasera del tráiler, como si alguien hubiera lanzado una piedra contra las puertas de la caja. Me detuve en la orilla, bajé con la lámpara, el impermeable empapado y los zapatos resbalando en el lodo. Revisé todo el contenedor, nada. Ni un rasguño, ni un alma alrededor. Cuando regresé a la cabina y abrí la puerta, me encontré con algo peor. El asiento del copiloto estaba mojado, empapado como si alguien se hubiera sentado ahí con la ropa chorreando agua de lluvia. No dije nada, solo arranqué de nuevo. Pero no estaba solo, lo sentía. El aire dentro de la cabina estaba más frío, y el espejo del retrovisor interior mostraba, detrás de mí, una silueta en la litera. Cada vez que volteaba, no había nada, pero cada vez que miraba de reojo, el reflejo seguía allí. La tormenta arreció y tuve que frenar al llegar a la curva de la Herradura, una de las más famosas por accidentes. El pavimento estaba lleno de marcas de llantas y restos de veladoras apagadas en la cuneta. Bajé la velocidad al mínimo, y fue entonces cuando lo escuché, una voz grave, masculina, muy cerca de mi oído derecho. «Aquí fue», me dijo. Sentí como la sangre se me fue al suelo. Giré el rostro despacio, y en el asiento del copiloto estaba él. El mismo hombre que vi parado en el acotamiento kilómetros atrás, mojado, los ojos desorbitados, con la piel tan blanca que parecía una sábana. «No alcancé a frenar», dijo con los labios morados. Íbamos dos, mi hermano y yo. Un trueno partió el cielo, y en ese instante vi algo imposible frente a mí. Sobre el pavimento se proyectaba la escena de un tráiler volcado, exactamente igual al mío, con las luces destrozadas, la cabina hundida contra el muro de contención y dos cuerpos atrapados entre fierros retorcidos. El humo salía de la proyección como si fuera real, y el olor a diésel quemado me llenó la nariz. Cerré los ojos y pisé el acelerador. El motor rugió como bestia herida, y crucé la curva sintiendo que las llantas patinaban. Abrí los ojos solo cuando el tablero vibró, y el tráiler recuperó la línea recta. La proyección ya no estaba, pero el asiento del copiloto estaba vacío otra vez, seco, como si nunca hubiera estado mojado.
Llegué a la caseta de peaje al amanecer. El cobrador me vio pálido y me dijo con tono de costumbre: ¿Otra vez se le subió? No respondí. Pagué, avancé, y en el espejo retrovisor vi la neblina cerrándose detrás como una cortina. Desde esa noche, cada vez que paso por ahí, dejo una veladora en la cuneta de la herradura. No porque crea que sirva de algo, sino porque sé que no soy el único que escucha esa voz en la madrugada, y que tarde o temprano, todos los traileros llevamos un pasajero más de la cuenta. Esa noche me tocó el tramo de Matehuala rumbo al norte. La ruta la conozco bien, largas rectas donde el desierto parece no acabarse nunca, y gasolineras que de madrugada se sienten más fantasmas que las mismas historias que cuentan los viejos. Eran casi las 3 de la mañana. El aire frío se colaba por las rendijas de la cabina, y yo llevaba café en una botella de plástico para aguantar el sueño. Los traileros sabemos que esas horas son las peores. La mente juega sucio, los ojos se cierran solos, y cualquier sombra te puede hacer dar un volantazo. Pero esa vez no fue el cansancio lo que me hizo frenar, sino algo mucho más extraño. Al pasar por una curva larga, vi un puesto de comida iluminado a un costado de la carretera. Lo raro es que yo conocía ese tramo. En esa recta no había nada desde hacía años. El puesto brillaba con foquitos amarillos colgando, y una lona roja medio rota que decía: tacos y café 24 HRs. Me estacioné por puro instinto. La tripa me sonaba y pensé: bueno, un taquito no me cae mal. Bajé de la cabina y el olor me golpeó de inmediato. Carne al comal, café recién hervido, pan dulce. Era imposible resistirse. Había 3 mesas de plástico, todas vacías, y un hombre delgado, de piel curtida, con sombrero, volteando tortillas en un comal oxidado. Me saludó como si me esperara. Pásele, chofer. Está calientito. Me senté y pedí 2 tacos y un café. Mientras comía, me sorprendió el sabor: carne jugosa, tortillas recién hechas, café bien cargado. Era demasiado bueno para un puesto perdido en medio de la nada. ¿Y desde cuándo está este lugar?, pregunté. Desde siempre, me contestó el hombre, con una sonrisa extraña. No sé si fue el hambre o el cansancio, pero la voz de aquel señor se me quedó resonando. Había algo raro en su tono, como si viniera de muy lejos. Cuando terminé, quise pagar. Metí la mano al bolsillo, pero el hombre negó con la cabeza. No se preocupe, chofer, ya pagó. Me quedé helado. ¿Cómo que ya pagué? Sí, con la compañía. No entendí. Regresé a la cabina confundido, con un sabor amargo que ya no tenía nada que ver con el café. Arranqué el tráiler, pero apenas avancé un par de kilómetros. Escuché ruidos en la parte trasera, como si alguien golpeara desde dentro de la caja. Frené, bajé con la lámpara y revisé los candados. Todo cerrado. El silencio era total. Cuando regresé a la cabina lo noté. El asiento del copiloto estaba ocupado. Un muchacho joven, con la ropa desgarrada y llena de polvo, me miraba fijo. No lo escuché subir. No abrió la puerta. No sentí el movimiento. Solo apareció. No debiste parar, me dijo, con la voz quebrada. Mi corazón se aceleró. Le pregunté quién era, pero no respondió. Solo señaló hacia atrás, hacia la carretera que acababa de dejar. Giré la vista por el espejo retrovisor, y casi se me va el alma. Donde minutos antes vi el puesto iluminado, ahora no había nada, solo un terreno baldío con cruces blancas clavadas en la tierra, y restos chamuscados de un accidente viejo. La garganta se me cerró. El puesto de tacos no existía, y yo había comido ahí. El muchacho desapareció tan rápido como apareció. El asiento volvió a estar vacío, pero el olor a café hirviendo seguía impregnado en la cabina. Cuando llegué a la siguiente gasolinera, le conté a un par de choferes lo que me pasó. Me miraron serios, como si ya lo supieran. Uno de ellos dijo: ese puesto se quemó hace como 20 años. Murió toda una familia de taqueros ahí mismo. A veces, los traileros cansados lo ven y paran. Los que tienen suerte regresan. Desde entonces, cada vez que paso por Matehuala de madrugada, no miro hacia la orilla de la carretera, porque dicen que si hueles a café, recién hecho en ese tramo, significa que el puesto ya te eligió.
y nadie quiere ser la compañía que pagan con tu viaje. Era viernes por la noche, y me tocó salir de Monterrey rumbo a Saltillo. El viaje era corto, pero pesado porque el tramo de la sierra siempre tiene curvas traicioneras y neblina espesa. Yo llevaba fierro cargado, así que no podía darme el lujo de confiarme. Los traileros tenemos supersticiones, aunque muchos no lo admitan, y una de ellas es nunca aceptar encargos en la madrugada de alguien desconocido. Pero esa noche, cometí el error. Al llegar a la gasolinera de la salida, mientras llenaba el tanque, se me acercó un señor flaco, con chamarra de mezclilla y sombrero viejo. Tenía la piel curtida, y una mirada que no me gustó. Me ofreció un billete arrugado, y me pidió un favor. Llévale este paquete a la siguiente caseta. Ahí te lo reciben. El paquete era pequeño, envuelto en papel oscuro. Dudé, pero lo eché a la cabina. Le dije que sí. Error. La carretera subía entre la neblina como una espiral. El radio apenas agarraba señal, y yo solo escuchaba interferencia mezclada con voces que parecían susurrar nombres. Intenté distraerme con café, pero cada tanto volteaba a ver el paquete sobre el tablero. A la mitad del camino, escuché un golpe seco dentro de la caja del tráiler, como si algo pesado se hubiera movido. Frené, bajé con la lámpara y revisé. Nada. La carga estaba intacta. El frío me calaba los huesos. Al volver a subir, el paquete ya no estaba en el tablero. Apareció en el asiento del copiloto. No recordaba haberlo movido. Lo toqué, estaba helado como recién salido de un congelador. Seguí conduciendo, y cada curva parecía repetirse, como si diera vueltas en el mismo tramo una y otra vez. La aguja del reloj no avanzaba. El paquete empezó a gotear un líquido oscuro, que se escurría hasta el tapete. Cuando prendí la luz interior para revisarlo, casi me voy de lado. En el asiento no había ningún paquete, sino un niño de unos 10 años, empapado, abrazando algo contra su pecho. Sus ojos me miraban fijo, y en sus labios se movían palabras que no escuché. El miedo me paralizó. Volteé la mirada al camino, y de pronto lo vi en medio de la carretera, el mismo señor de la gasolinera, con la chamarra de mezclilla, de pie bajo la neblina. No apartó la vista, no se movió. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero el tráiler no se detuvo como debía. Pasé a través de él, como si fuera humo. En ese instante, el niño en el asiento dijo por fin lo que murmuraba. Nunca llegamos. El tablero se apagó, las luces del tráiler parpadearon y por un segundo, todo fue oscuridad. Cuando regresó la energía, el asiento estaba vacío, y el paquete otra vez sobre el tablero, seco, como si nada hubiera pasado. Conduje sin detenerme hasta la caseta, con el corazón queriéndome salir por la garganta. En la caseta entregué el paquete temblando. El cobrador, un hombre joven con chaleco naranja, me miró raro, tomó el paquete con cuidado y dijo: «Otro más. Gracias». Antes de que pudiera preguntar, lo guardó debajo del mostrador como si fuera costumbre. Yo arranqué sin mirar atrás. Desde esa noche no acepto encargos de nadie, aunque me lo pidan de rodillas. Entre traileros decimos que en esa sierra se perdió un camión entero con una familia, y que cada cierto tiempo, los muertos buscan quien los lleve de nuevo. Y yo, ya no sé si lo entregado fue un paquete, o el recuerdo de alguien que nunca llegó. Era madrugada, poco antes de llegar a San Luis Potosí. El estómago me rugía, y la cafeína ya no me hacía efecto. Llevaba casi 8 horas al volante, y al ver el letrero oxidado que decía «Parador El Buen Descanso, 1 kilómetro», decidí detenerme. Ese lugar lo conocía de vista. Era un parador de traileros que, según me habían dicho, llevaba años cerrado, pero las luces de neón parpadeaban, y en la fachada todavía se alcanzaba a leer la palabra café en rojo. Pensé que quizá lo habían reabierto. Al entrar al estacionamiento, noté algo raro. Había varios tráileres estacionados, pero todos estaban apagados, sin choferes a la vista, como si los conductores se hubieran bajado y nunca regresado. Me bajé de la cabina y caminé hacia la cafetería. La puerta estaba abierta. Dentro, olía a café recién hecho y pan dulce.
Había mesas con manteles rojos descoloridos, y un viejo televisor transmitía un noticiero sin sonido. Una mujer de cabello negro recogido en trenza me sonrió desde el mostrador. Llevaba un mandil blanco y parecía recién salida de otra época. «Bienvenido, chofer», me dijo. «Lo de siempre». Me quedé helado. Nunca había estado ahí antes, pero ella me trataba como cliente de toda la vida. Me sirvió café caliente y un plato con huevos y tortillas. El sabor era perfecto, demasiado perfecto para un lugar abandonado. Mientras comía, noté que en las mesas había otros hombres. Todos llevaban uniforme de trailero, pero ninguno hablaba ni se movía. Comían en silencio, con la mirada fija en sus platos, como si repitieran un ritual. Al terminar, saqué la cartera. La mujer negó con la cabeza. «Aquí ya está pagado». La misma frase que había escuchado en otras historias de choferes. Me regresé a la cabina con el estómago revuelto. Cuando cerré la puerta, vi algo que me heló la sangre. El parabrisas estaba empañado por dentro, y en el vaho alguien había escrito con un dedo: «No te duermas». Encendí el motor y quise salir, pero el camino parecía distinto. Las luces del parador se reflejaban en los espejos aunque ya me había alejado, y en el retrovisor alcancé a ver a uno de los tráileros inmóviles de la cafetería, sentado ahora en mi litera, con el rostro pálido y los ojos hundidos. «Yo también paré aquí», susurró. El corazón me dio un vuelco. Apreté el volante y aceleré, pero por más que avanzaba, la carretera me llevaba de regreso al mismo parador. 3 veces pasé frente al letrero oxidado del Buen Descanso, como si estuviera atrapado en un bucle. El pasajero fantasma respiraba fuerte detrás de mí. En cada vuelta parecía más cerca. No recuerdo cómo salí, solo sé que amaneció de golpe, como si alguien hubiera abierto una cortina, y la carretera estaba despejada. El parador había desaparecido. Donde debía estar solo quedaban ruinas con ventanas rotas y paredes grafiteadas. Me detuve en la siguiente gasolinera a tomar aire. Le conté al despachador lo que había visto. El hombre me miró serio y dijo: «Ese parador cerró hace más de 20 años, después de un incendio. Los choferes que paran ahí ya no siguen el camino. Desde entonces, cuando conduzco de madrugada y veo un letrero viejo de parador, sigo derecho, porque aprendí que hay lugares donde el descanso no es para los vivos». Era pasada la medianoche cuando me tocó llevar cemento de Zacatecas a Aguascalientes. La ruta estaba tranquila, pero cansada, puro tramo recto con curvas engañosas. El jefe me advirtió que no cruzara por el túnel viejo de las Lomas porque llevaba años cerrado tras varios accidentes, pero la carretera estaba en reparación, y los oficiales me desviaron justo hacia allá. El túnel, enorme, con la boca negra como un monstruo, me recibió con un letrero oxidado: «Prohibido el paso. Riesgo de derrumbe». Encendí las luces largas y entré. El eco del motor retumbó en las paredes húmedas. El aire era tan pesado que parecía que el camión avanzaba contracorriente. A mitad del túnel, la radio comenzó a emitir voces distorsionadas, como si fueran conversaciones entrecortadas de otros choferes. Subí el volumen para entender algo, y lo único claro fue una frase: «No salgas». Un escalofrío me recorrió. Quise acelerar, pero las luces delanteras parpadearon y el túnel parecía no acabar nunca. No importaba cuánto avanzaba, la salida no aparecía. El tablero empezó a fallar. El velocímetro marcaba 0, aunque el tráiler rugía. El parabrisas se llenó de humedad por dentro, y en el vaho se dibujó una mano abierta, como pidiendo ayuda. De pronto, en el retrovisor, vi luces. Otro tráiler venía detrás de mí, a toda velocidad. Toqué el claxon y mantuve el carril, pero el otro vehículo se acercaba demasiado. Cuando volteé otra vez, ya no estaba, solo la negrura. A los pocos metros, la luz del túnel mostró algo peor. Decenas de tráileres volcados, oxidados, pegados contra las paredes como insectos muertos. Sus cabinas estaban aplastadas, y los parabrisas llenos de grietas. Frené de golpe. El eco de mi propio camión rebotó en el vacío. Entonces, los faros iluminaron algo frente a mí. Un chofer, con uniforme manchado de sangre seca, parado en medio del camino. Su rostro estaba destrozado. La mandíbula colgaba, pero sus ojos me miraban fijos. «Aquí nadie sale»,
gruñó con voz cavernosa. Antes de reaccionar, todos los tráileres oxidados comenzaron a encender sus luces, uno por uno, iluminando el túnel como si despertaran. Sus claxons sonaron al unísono, un estruendo metálico que me hizo sangrar los oídos. Pisé el acelerador, quise escapar, pero el túnel se cerró frente a mí como una boca sellándose. El impacto fue brutal. No recuerdo el golpe, solo el crujir del metal y el parabrisas reventándose en 1000 pedazos. El tráiler se volcó y quedé atrapado entre fierros. Antes de que la oscuridad me tragara, vi algo imposible en mi propio camión, oxidado e incrustado en la pared, como si hubiera estado ahí desde hace años. Y dentro de él yo mismo, muerto, con los ojos en blanco. La radio volvió a sonar, y entre estática escuché mi propia voz diciendo: no salgas. Desde esa noche, dicen que en el túnel viejo de las lomas, todavía se escuchan los motores de tráileres que nunca llegaron a destino, y si entras, solo serás uno más pegado a sus paredes. Acabas de sintonizar Abismo Nocturno. Si estas historias te helaron la sangre, déjanos tu like y suscríbete al canal. Así nunca estarás solo cuando la oscuridad vuelva a llamarte. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias fue tu favorita esta noche? Gracias por acompañarnos en esta noche de sombras. Y recuerda, el verdadero terror no termina con el relato. Sigue ahí afuera, esperando por ti.